parte de la noticia. Anoche, exactamente a las 11:42 de la noche, la Presidencia de la República posteó en Twitter o en X un comunicado donde dice: ante el peor estiaje de los últimos 61 años y con finalidad de manejar de forma responsable el control de nuestro sistema eléctrico, el gobierno nacional debe tomar decisiones responsables. Para hablar de estas decisiones, estamos en el contacto con Jorge Jaramillo Ortiz. Él es magíster en energías renovables y eficiencias energéticas. Señor Jaramillo, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. ¿Cómo está? Muy buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchen y nos vean a lo largo de la retransmisión. ¿Ya eran necesarias estas medidas? Lastimosamente, sí, eran necesarias. Recordemos que el 80% del recurso o la generación eléctrica que tiene el país es hídrica, es decir, funciona con agua. Este país ha tenido cerca de 10 años con descuido en la generación térmica. Por lo tanto, cuando se nos secan los ríos, lastimosamente no hay otra opción más que se enciendan o que se nos cierre el suministro energético y tengamos apagones. Lastimosamente, como lo mencioné, no se trabaja en el parque térmico y es por eso que hoy ya se debe comenzar a trabajar en eso. Señor Jaramillo, ¿cuánto cuesta que Ecuador se normalice en el tema eléctrico? A ver, los ecuatorianos tienen que tener ya un numerito en su mente. El Ecuador necesita en estos momentos de estiaje cerca de 1.000 megavatios. 1.000 megavatios equivale a la central hidroeléctrica Paute, que aproximadamente tiene esa capacidad. Es lo que suministra casi una ciudad como una provincia como el Guayas. Bueno, entonces 1.000 megavatios hace falta. El gobierno trajo una farcasa de 170 millones que tiene aproximadamente 120 megavatios. Es decir, traer 1.000 megavatios al sistema representan inversiones que van desde los 2.000 a los 3.000 millones de dólares. Pero ese no es solo todo el problema. Ecuador se proyecta, y es bueno que nos proyectemos a un mayor consumo energético, a necesitar en un año y medio o dos cerca de 2.000 megavatios. Es decir, el Ecuador necesita para solucionar sus problemas energéticos alrededor de 5.000 millones de dólares. Si el Estado no los tiene, ya es hora de comenzar a pensar en el aporte del sector privado, que se sume, pero hay que cambiar el marco regulatorio. El marco regulatorio. En la Asamblea hubo una ley que fue aprobada para que no hubiera más cortes eléctricos. ¿Qué pasó con esa ley, señor Jaramillo? A esa ley le falta seguir sumando marco regulatorio y tratar de dejar a un lado los politiqueros que hacen política y no técnica. Por ejemplo, se hablaba que si un privado quería invertir, hayan fondos o fideicomisos independientes para que lo que se genere vaya ahí y puedan cobrarlo. Sin embargo, esos fideicomisos tienen ahí ciertas normas constitucionales que no les permiten funcionar de todo bien. ¿Por qué? Porque recordemos que el país constitucionalmente tiene prohibido que un privado sea dueño de un sector estratégico. Es decir, por ejemplo, el Parque El Aromo, se hablaba de un proyecto solar de 200 megavatios que se firmó hace año y medio y que no han puesto ni una tuerca. ¿Por qué? Porque el proyecto no asegura que se lo vayan a pagar, porque pueden haber demandas de constitucionalidad, porque no los fideicomisos tienen reclamos de por sí, y es más, lo único que ganamos con esa ley, no más apagones, fue que se pueda mejorar la autogeneración. Es decir, si grandes industrias desean no comprar la energía al sistema eléctrico, sino ellos generarlo por medio de paneles solares, puedan tener beneficios, puedan tener algún incentivo para que comiencen a entrar a también suministrar algo de energía, pero para autogeneración. Es decir, la ley sirvió, pero una base pequeña si es que no se completa con leyes mucho más fuertes, incluso normas constitucionales. Son las 9:32 de la mañana, estamos conversando con Jorge Jaramillo Ortiz, quien es magíster en energías renovables y eficiencia energética. Magíster, Priscila Jacome le saluda. En ese sentido, el gobierno ha anunciado un corte de luz para un día miércoles de esta semana y 4 de la siguiente. ¿Eso es suficiente? ¿Para cuánto tiempo? Bueno, el país debe conocer que el sistema hidroeléctrico Paute es el que suministra aproximadamente el 40% de energía. Hoy por hoy el sistema hidroeléctrico tiene 25 días para quedarse totalmente seco. Si se queda seco, perderíamos, lo insisto, el 40% del país no tendría energía y por largas jornadas no decidiría comer. Por lo tanto, es importante tomar una decisión durísima. Y esa decisión era comenzar a dar apagones desde ya. Ahí vienen las discusiones. ¿Era mejor en las horas pico? ¿Era mejor en el día? ¿O era mejor en la noche para no afectar el comercio y la economía?
todas esas opciones tienen sus pros y sus contras. El Estado ha tomado una decisión que a muchos quizás no nos guste, pero intenta manejar que el sector económico e industrial siga funcionando. Ahora bien, ¿eran necesarios? Lastimosamente, mientras no tengamos un parque térmico complementario, seguirán siendo necesarios. Usted habla justamente de las horas que se han seleccionado para que haya este apagón a nivel nacional. Y en las noches no es la hora pico en donde las personas hacen uso de la energía eléctrica. ¿Qué tanto va a aportar que hayan estos cortes de luz a esta hora durante las noches? Ole, todas las decisiones que tenían que ver con el corte, con los cortes, iban a tener sus pros y sus contras. Como no es hora pico, lo que está haciendo el gobierno es extender las horas para que en esa extensión de horas haya algo, se llenen de alguna forma los embalses. Son por 3 a 4 días. Yo sí considero que el gobierno poco a poco va a tener que analizar esa medida, ver cómo reaccionan los sistemas y cambiar a horas pico, como decimos, para que en esas horas las grandes industrias que tienen generación puedan hacerlo. Yo creo que es una medida que no se va a sostener en el tiempo. Por ahora tomaron esa decisión a ver el funcionamiento y el histórico del sistema, pero sí será necesario revisar. Ingeniero, pero en ese sentido nosotros como ecuatorianos debemos hacernos a la idea de que los cortes van a seguir siendo no algo de este mes, sino algo que se va a extender hasta finales de año. Insistamos en lo que mencionamos hace un momento. 1000 megavatios cuando hay sequía. Los ecuatorianos ya sabemos que hay sequía y lo único que nos salva es que llueva. Es la única solución en este momento. Ahora, de esos 1000 megavatios, ¿qué está haciendo el gobierno? Durante 10 años a este país le han entrado cerca de 100 megavatios, es decir, aproximadamente 1 megavatio, 10 megavatios por año. De esos 1000 megavatios ya entró una barcaza, 140 megavatios, y vamos sumando. Se han comprado generadores a nivel internacional, generadores para tener propia generación interna por cerca de 300 megavatios más, van 400. Ya se anuncia una nueva compra de una nueva alquiler de barcaza por 300 megavatios más. Es decir, si el gobierno cumple con todo esto que está ofreciendo en aproximadamente un mes a dos, podríamos decir que el fantasma de los apagones puede irse escondiendo. Pero en este mes, por lo menos lo que falta de septiembre y parte de octubre, si no llueve, lastimosamente tendremos apagones por varias semanas más. El clima nos perjudica cuando tenemos 80% de nuestra generación solamente hidroeléctrica. Señor Jaramillo, entonces el cambio climático nos está pasando la factura. Lastimosamente sí, y ya el mundo entero discute sobre el tema del cambio climático y es un llamado de atención para que el país, primero, no descuide el parque térmico. Y recordemos que no solo fue descuido, también fue negligencia y corrupción. Si usted revisa ese caso, el Gran Padrino, hablaba de corrupción en el sector eléctrico. Ya hay un informe de Contraloría de que no se le dio mantenimiento correcto al sector térmico, porque tenemos aproximadamente el 60% del parque térmico, es el único que funciona. 40% está fuera de línea, por no haberle dado mantenimiento muchos años. Por lo tanto, mientras se arregla todo ese sistema termoeléctrico, hay que conseguir 1000 megavatios más, 1000 o 2000 megavatios idealmente en parque térmico. Pero insisto, eso cuesta alrededor de 5.000 a 6.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 8 años del presupuesto de la ciudad más grande del país que juega. Entonces, son cifras grandes que el Estado tiene que ver y los candidatos, ahora que estamos en futuras elecciones, ¿de dónde van a sacar tal cantidad de dinero? Yo creo el marco regulatorio para que el sector privado ayude es una alternativa. ¿Usted cree que la privatización de ciertos sectores de la energía fuese lo que nos podría salvar? A ver, vamos dejando claro el tema este. Que el sector privado tenga una que otra generadora no quiere decir que vamos a privatizar el sector. Coca-Cola, Sinclair, Paute, deberán seguir siendo públicos. Tendríamos un sistema eléctrico mixto de energía mixto, que tranquilamente podría funcionar. Si nos quejamos mucho de la corrupción en el privado, perdón, en lo público, pero que el privado se lleva todos los recursos, la solución es la intermedia en todo ámbito de la vida, buscar un equilibrio. Y yo creo que sí es importante que una que otra generación térmica o quizás una hidroeléctrica en el mismo río de Coca-Cola que no sufre de sequías pueda hacer un aporte para tener un sistema eléctrico mixto. Estimado señor Jaramillo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. El Ecuador está pendiente de estos cortes energéticos. La verdad es que soluciones inmediatas no vemos y tenemos una herencia, como usted dice, de más de 10 años de falta de inversión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación, a las órdenes y un saludo a todos. Era el magíster en energías renovables y eficiencia energética, Jorge Jaramillo Ortiz,
Hablamos sobre las medidas tomadas el día de ayer por la Presidencia de la República, donde se nos comunicó que habrá cortes de luz nacionales de 10 a 6 de la mañana. ¿Usted está de acuerdo en los horarios, abogado? Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando. Lamentablemente no tengo la información suficiente para entender por qué se han tomado estas decisiones. Me refiero a la temporalidad. Sé que las circunstancias imponen los cortes, eso es algo inevitable, pero la razón por la que cortan la luz en la noche y no en el día, no la entiendo. Lo decía el señor, el magíster. Pero no comparto. Está bien, no comparte, Sí, pero en lo que entiendo es más horas puede cortar, porque y aunque haya menos consumo, es más horas. Es lo que yo entendí, Priscila. Sí, justamente explicaba que todo horario que se escoja o que se vaya a priorizar va a tener sus Pros y sus contras. sus pros y sus contras, y al mismo tiempo, al ser 8 horas, va a permitir al menos que durante esas horas pueda un poco seguir trabajando estas estructuras que nos dan energía eléctrica. Pero, pensemos en voz alta. ¿Qué no pasa durante el día? ¿Qué pasa durante el día si no hay luz? El tráfico. Comercio. El comercio, sí. El además. comercio. El tráfico colapsa. Y el comercio también. El comercio también colapsa. El que sufre son los bares, restaurantes de la ciudad. Claro, yo tengo Un amigo que me dos- acaba de decir, hermano, tengo estoy dos fregado porque pensábamos que el lugar donde tengo yo el bar tiene planta eléctrica, pero me acabo de enterar que hay toque de queda. Claro. Entonces, Y al tengo que mismo cerrar. tiempo tiene sentido de alguna forma u otra, porque si no hay luz en toda la ciudad, en todo el país, obviamente que es un foco para que se potencien ciertos actos delictivos, y lastimosamente de alguna forma tenemos que ver cómo protegemos a la ciudad. Así es. Bueno,